En Beppo 2, el arma de venganza para Wernher von Braun. Era una pieza de artillería que aterrizaría en algún lugar de Inglaterra y mataría a algunos ingleses. Su punto es probar la aerodinámica para llevarlo un paso más allá al espacio. La IA cuántica de Google ha resucitado el plano del arma maravillosa nazi Beppo 2, y los resultados son escalofriantes. Durante décadas, los polvorientos archivos militares mantuvieron estos bocetos ocultos, creyéndose perdidos para la historia. Ahora, los fragmentos han sido unidos con una precisión inquietante. Lo que una vez fue papel y rumor, ahora es digital y perturbadoramente real. La línea entre la historia y el futuro de la guerra se está desdibujando. ¿Podrían unas pocas líneas de código recrear las invenciones más mortíferas del pasado? Hemos cruzado una línea donde las armas de guerra pueden ser reconstruidas con una facilidad aterradora. Y una vez que estos planos vuelven a la vida, ¿quién decide lo que viene después? ¿Y qué horrores podría desatar la humanidad con unas pocas pulsaciones de teclas? Orígenes del arma maravillosa. B2. Imaginen Europa a principios de la década de 1940. Las ciudades yacían en ruinas. Las bombas caían todas las noches. Y Hitler estaba obsesionado con lo que él llamaba el Wunderwaffe, o arma maravillosa. En su mente, alguna máquina futurista cambiaría el rumbo de la guerra. Entra en escena el arma maravillosa nazi Beppo 2. No era solo otra bomba o un arma más grande. Este era el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo, y salió directamente de laboratorios secretos y fábricas subterráneas. Cuando rugía hacia el cielo, viajaba hasta más de 4 veces la velocidad del sonido. Ascendía más allá del borde del espacio antes de caer sobre su objetivo. Los números del arma eran asombrosos para su época. Cada misil BB-2 llevaba una ojiva de aproximadamente 2.000 libras de amelé, una mezcla volátil de TNT y nitrato de amonio, capaz de reducir manzanas enteras de la ciudad a escombros en un solo golpe. Podía elevarse a más de 200 millas, atravesando fronteras y defensas en cuestión de minutos, llegando más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear. Para los civiles en tierra, parecía como si la ciencia ficción hubiera saltado de las páginas de un libro a las calles de la realidad. Sin embargo, no había nada imaginario en la devastación que causó. Hogares destrozados, calles enterradas bajo escombros y el aire mismo lleno del escalofriante rugido de la destrucción. Cada lanzamiento era un recordatorio de que la guerra moderna había ya entrado en una nueva y aterradora era, donde la velocidad de la tecnología superaba la capacidad de las personas para comprenderla o escaparla. Sin embargo, la historia del Beppo 2 no se trata solo de tecnología. También se trata del sufrimiento humano a una escala horripilante. Estos cohetes no se construyeron en laboratorios brillantes llenos de ingenieros voluntarios. Fueron ensamblados en la fábrica subterránea de Mittelberg, donde miles de prisioneros de campos de concentración fueron obligados a trabajar. El BB-2 fue una maravilla de la ingeniería, una máquina de un poder inimaginable. Sin embargo, su brillantez tuvo un costo humano horrible. Miles de trabajadores laboraron en condiciones brutales, trabajando arduamente en las fábricas subterráneas, donde el hambre, la enfermedad y el agotamiento eran compañeros constantes. Los prisioneros fueron llevados más allá de la resistencia, obligados a ensamblar los misiles mortales que luego causarían destrucción en ciudades distantes. Los ecos del sufrimiento en estos túneles solo fueron ahogados por el estruendo de la maquinaria y el silbido del vapor. Cada perno apretado, cada tanque lleno fue pagado con sangre y cuerpos rotos.
Se estima que más personas murieron construyendo el B-2 que por los propios ataques con misiles. Esa oscura verdad pende sobre cada plano, cada fragmento y cada línea de código que ahora intenta resucitar la máquina. Incluso cuando el arma no logró cambiar el resultado de la guerra, principalmente porque llegó demasiado tarde, sí logró cambiar la historia. Después de 1940, tanto los estadounidenses como los soviéticos se apresuraron a recoger ingenieros, documentos y hardware. No se trataba solo de copiar un misil. Se trataba de abrir la puerta a la era de los cohetes. Desde las armas nucleares de la Guerra Fría hasta los viajes espaciales, el B-2 nació de la guerra y el terror, pero se convirtió en el ancestro de casi todo lo que luego voló a la órbita. Y es por eso que la idea de recrear el plano hoy es tan inquietante. No estamos hablando solo de revivir un arma que una vez aterrorizó hasta Europa. Estamos hablando de dar vida a la base de la cohetería moderna en sí misma. Analicemos la piel del BB-2 sección por sección para ver cuán avanzado y aterrador era realmente. Arquitectos de la destrucción. Las mentes detrás del BB-2. El cohete B-2 o Berolung-Bafta 2, arma de venganza 2, no nació del azar. Su creación fue el resultado de una visión singular respaldada por una ambición despiadada en tiempos de guerra. Al mando estaba Wernher von Braun, un ingeniero brillante y ambicioso que había estado fascinado con la cohetería desde su juventud. A principios de la década de 1930, von Braun ya era una estrella en ascenso en los círculos de cohetería de Alemania, experimentando con cohetes de combustible líquido que parecían más cosa de ciencia ficción que de hardware militar. El diseño del BB-2, sin embargo, no fue meramente un ejercicio de destreza técnica. Fue impulsado por imperativos políticos y militares. Adolf Hitler, cautivado por la promesa de armas maravillosas, vio en el BB-2 el potencial para revertir la declinante fortuna de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Después de los avances de los aliados en 1944, Hitler exigió armas que pudieran golpear profundamente en territorio enemigo, eludiendo las defensas convencionales. El Bufo 2 iba a ser su solución. Un misil que podía viajar más rápido que el sonido, cruzar fronteras en minutos y llevar la devastación a Londres, Amberes y otras ciudades aliadas. Von Braun y su equipo tenían su base en Peenemünde, una remota instalación de investigación en la costa del Báltico, elegida para proteger los experimentos de miradas indiscretas. Aquí trabajaron bajo estricta secrecía e inmensa presión, refinando diseños que habían evolucionado de experimentos iniciales al cohete de combustible líquido de una sola etapa que se convertiría en el BB-2. Las órdenes fueron claras: crear un arma de alcance y velocidad sin precedentes, una que pudiera golpear con terror y precisión. Sin embargo, el desarrollo del B-2 fue una oscura fusión de genio y crueldad. Detrás del elegante fuselaje de acero y la ingeniería precisa, yacía un costo humano que atormentaría la historia. Miles de trabajadores forzados, muchos prisioneros de campos de concentración, fueron reclutados para ensamblar los cohetes. La misma visión que produjo uno de los misiles más avanzados de la historia también condujo a un sufrimiento indescriptible. La brillantez en ingeniería de von Braun, sin embargo, no podía ser negada. Él y sus colegas fueron pioneros en tecnologías que sentarían las bases para la cohetería moderna. Sistemas de guía sofisticados, potentes motores de combustible líquido y diseños aerodinámicos capaces de sobrevivir al estrés del vuelo supersónico. Si bien sus órdenes provenían de un régimen de terror, el conocimiento que produjeron viajaría después de la guerra a través de continentes,
influyendo tanto en los programas espaciales estadounidenses como en los soviéticos. Al final, el AP-2 fue tanto un producto de la ideología como de la innovación. Su diseño reflejaba las ambiciones de hombres que buscaban tanto el dominio militar como la inmortalidad histórica, fusionando el ingenio científico con los impulsos más oscuros de un Estado impulsado por la guerra. Anatomía del cohete B-2. Para comprender todo el horror de lo que significa para la IA cuántica de Google traer de vuelta esta arma, primero debe comprender el poder mortal de la máquina en sí. El arma maravillosa nazi, BB-2, no era solo una bomba con alas. Era un rompecabezas de ingeniería décadas adelantado a su tiempo, diseñado para operar al límite de la posibilidad. El cohete tenía casi 46 pies de altura con un cuerpo de poco más de 5 pies de ancho. A pleno peso, con combustible y armado, pesaba más de 27.000 libras. Su fuselaje de acero era delgado pero fuerte, envuelto alrededor de un marco sólido y cosido con soldaduras y remaches. En el interior estaba dividido en 4 secciones principales. Estaban la ojiva, la bahía de equipos, los tanques centrales y la cola con su potente motor. Cada pieza tenía un solo propósito: destrucción entregada a una velocidad aterradora. En la punta se encontraba la ojiva. Esta no era una pequeña carga útil. Llevaba alrededor de 2.000 libras de AML. Para asegurarse de que explotara al impactar, los ingenieros la equiparon con 3 fusibles separados. Cualquiera de ellos podía activar la carga. Esa redundancia significaba confiabilidad, y la confiabilidad significaba terror. La gente en tierra no tenía defensa ni refugio contra un arma diseñada para detonar sin importar qué. Justo detrás de la ojiva estaba la sección de equipos. Aquí era donde vivía el cerebro del BB-2. Imaginen 2 giroscopios giratorios, uno que mide el cabeceo y la guiñada, y el otro que observa el balanceo. Estos dispositivos alimentaban información a una computadora analógica temprana que enviaba señales a los timones y aletas para mantener el cohete en curso. Para la década de 1940, era automatización de vanguardia décadas antes de que los sistemas de guía digitales se volvieran comunes. Las baterías y las botellas de aire comprimido completaban la configuración, alimentando y presurizando todo el sistema. La sección central contenía el elemento vital, el combustible. Tenía 2 tanques masivos, uno para etanol mezclado con agua y el otro para oxígeno líquido. Estaban envueltos en aislamiento para mantener las temperaturas estables, porque incluso la más mínima fuga o desequilibrio podía causar un desastre. Los ingenieros incluso agregaron tanques más pequeños, con nombres químicos extraños, TT y CTTO, que alimentaban la turbobomba. Esta turbina accionada por vapor forzaba el combustible y el oxígeno a la cámara de combustión. Sin esta bomba, el motor nunca podría alcanzar las enormes presiones que necesitaba. El núcleo de la bestia, el motor en la cola. Aquí era donde la pura potencia y la precisión letal convergían, el lugar donde el potencial aterrador del cohete se desató verdaderamente. La cámara de combustión era de doble pared y se enfriaba con combustible que fluía. Ardía a más de 4.500 TOC. Ese fuego produjo 55.000 libras de empuje, suficiente para lanzar el cohete hacia el cielo y hacia la estratosfera. 4 aletas estabilizadoras sobresalían de la base. Cada una estaba equipada con timones de grafito que podían sobrevivir al escape abrasador. Juntas, estas aletas le dieron al BB-2 el control,
justo para apuntar aproximadamente a su objetivo, aunque la precisión aún era cruda para los estándares modernos. Lanzarlo era su propio ritual. Un remolque especial, el Mehrwagen, arrastraba el cohete a su posición. Luego levantaba el arma verticalmente y la bajaba sobre una mesa de disparo de acero. Los equipos purgaban los tanques con nitrógeno, los llenaban con combustible y repasaban listas de verificación interminables. Finalmente, el comandante ordenaba el encendido. En segundos, el cohete saltaba de la plataforma y ascendía a casi 5 veces la velocidad del sonido. Después de unos 70 segundos, el motor se apagaba. En esa etapa, el B-2 se convertía en un proyectil silencioso, cayendo hacia su objetivo a casi 3.500 mph. Las víctimas nunca lo oían venir. Cada detalle de esta arma muestra por qué su resurrección es inquietante. Fue una maravilla, pero una construida para la destrucción, no para el progreso. Pero a medida que las pantallas parpadean con esquemas reconstruidos y los túneles de viento virtuales zumban con el flujo de aire simulado, la inquietud se profundiza. Porque no se trata solo de recrear máquinas del pasado. Se trata de abrir puertas que estaban destinadas a permanecer cerradas. Lo que hemos visto en forma digital podría convertirse fácilmente en tangible. Y las implicaciones de eso son mucho más inquietantes de lo que nadie estaba preparado para imaginar. La resurrección de la IA, lo que hizo la IA cuántica de Google, el viaje desde los polvorientos planos nazis hasta una resurrección digital en el siglo XXI, traza un camino notable e inquietante. En el centro de este renacimiento se encuentra la IA cuántica de Google, una herramienta capaz de acercar peligrosamente a la realidad diseños olvidados hace mucho tiempo. Durante décadas, los historiadores tuvieron restos. Antiguos planos a los que les faltaban secciones enteras. Diarios de guerra que mencionaban experimentos avanzados con jets, pero nunca los explicaban. A eso se suman fragmentos de dibujos de cohetes BB-2, dispersos por archivos en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Durante años, esos restos no pudieron unirse para formar un agujero. Las piezas del rompecabezas eran demasiado pocas y los huecos eran demasiado grandes. Pero la IA cuántica no está limitada como lo están las computadoras ordinarias. En lugar de procesar números paso a paso, puede hacer malabarismos con innumerables posibilidades a la vez. La versión utilizada en este proyecto combina 2 métodos de vanguardia. Primero, el diseño inverso, que permite que la IA trabaje hacia atrás desde los objetivos y los datos faltantes para recrear la estructura probable. En segundo lugar, solucionadores inspirados en la cuántica. Herramientas lo suficientemente potentes como para simular el flujo de aire, la dispersión del radar y las tensiones estructurales mucho más allá de lo que pueden manejar las máquinas regulares. Así es como se desarrolló. Los ingenieros e investigadores alimentaron con cada fragmento de datos sobrevivientes al sistema los escaneos del Smithsonian del fuselaje del Horton BP-3, los dibujos técnicos del motor, la ojiva y el sistema de combustible del BB-2, las fotografías de marcas de quemaduras, costuras de soldadura y remaches. Incluso notas manuscritas de científicos capturados después de la guerra. Normalmente, cada una de estas fuentes estaba sola. El avance se produjo cuando la IA los trató como un rompecabezas gigante, iterando a través de miles de reconstrucciones hasta que las piezas encajaron. El resultado, un prototipo digital a gran escala, no solo un boceto, no solo un modelo CAD,
Una máquina que podría ejecutarse a través de túneles de viento virtuales, someterse a pruebas de estrés por calor y presión, e incluso examinarse en busca de invisibilidad al radar. En resumen, el arma maravillosa nazi BB-2 no solo fue traída de vuelta como piezas de museo. Renacieron como planos de trabajo que, en teoría, podrían volver a construirse. Y los resultados son inquietantes. Algunas simulaciones sugirieron que el BB-2 podría haber sido más preciso de lo que creíamos. Su sistema de guía habría sido capaz de reducir las zonas de impacto si la producción no se hubiera apresurado. No es la invisibilidad de ciencia ficción que a veces se afirma, pero fue suficiente para levantar las cejas. Un informante incluso dijo: «Parece que este avión fue diseñado por IA en primer lugar. ¿Podría una recreación digital realmente capturar toda la verdad de la ingeniería en tiempos de guerra?» Los métodos en sí mismos se verifican. El diseño inverso ya se utiliza en la industria aeroespacial para dar forma a alas y motores. Los solucionadores inspirados en la cuántica son herramientas reales que se están probando en laboratorios. La pregunta no es solo si la recreación es precisa. Se trata de lo que sucede después. Con suficientes datos y poder computacional, casi cualquier tecnología perdida podría volver a unirse. Ya sea un arma, una nave espacial o algo que nunca debió ser reconstruido. Si una IA puede dar vida a máquinas enterradas durante casi un siglo, ¿qué más podría sacar de las sombras de la historia? Pero esta resurrección conduce directamente a una pregunta más grande y oscura. ¿Deberíamos estar haciendo esto en absoluto? Implicaciones inquietantes. Una cosa es maravillarse de lo que recreó la IA cuántica de Google. Otra es detenerse y hacer la pregunta más difícil. ¿Debería haberse hecho en absoluto? Los resultados son inquietantes. No solo por lo que fue reconstruido, sino por lo que simboliza ese acto. El arma maravillosa nazi BB-2 no era solo una pieza de ingeniería avanzada. Era una herramienta de terror, diseñada para matar civiles y destruir la moral. Al traerla de vuelta, incluso digitalmente, estamos abriendo la puerta para reexaminar una máquina construida para la destrucción. Eso hace que muchas personas se sientan incómodas. Es como desenterrar un arma de una tumba en el campo de batalla y pulirla hasta que vuelva a brillar. Luego está el ángulo militar. Incluso si este proyecto estaba destinado a ser histórico o académico, los usos potenciales son difíciles de ignorar. Imagínenes a un gobierno, o peor aún, a un grupo privado que se apodera de un plano completamente reconstruido, completo con simulaciones virtuales de cómo funciona el cohete. ¿Podría adaptarse con materiales modernos? ¿Podría mejorarse? Estas no son preguntas abstractas. La historia nos muestra que una vez que existe una tecnología, alguien encontrará la manera de usarla. Algunos expertos argumentan que la línea entre la investigación y la militarización es muy delgada. Después de todo, los mismos métodos de reconstrucción que pueden devolverle la vida a un BB-2 también podrían revivir misiles de la Guerra Fría, bombarderos prototipo o incluso diseños antiguos que nunca se completaron. ¿Qué sucede cuando la IA comienza a llenar los espacios en blanco para proyectos de armas enterrados deliberadamente o abandonados por razones de seguridad? Intentaron ocultar esto, y tal vez por una buena razón. Pero no ignoremos la paradoja. Los mismos métodos que nos perturban también son increíblemente prometedores. La capacidad de la IA cuántica para resucitar diseños incompletos podrían ayudar a los arqueólogos a reconstruir estructuras antiguas
o a los ingenieros a restaurar tecnologías ambientales perdidas. La línea entre el beneficio y el peligro es borrosa, y eso es lo que hace que esto sea tan inquietante. No es una simple historia de bien contra el mal. Es un recordatorio de que las herramientas poderosas siempre vienen con doble filo. También está el peso moral de la historia misma. Recuerden, más personas murieron construyendo el BB2 y los túneles de los campos de concentración de las que murieron por sus explosiones. Cada perno, cada remache en ese plano lleva la memoria del trabajo forzado y el sufrimiento. Cuando la IA devuelve la vida a esos diseños, ¿estamos honrando la historia o la estamos faltando al respeto al revivir una máquina asesina? Es una pregunta con la que los museos, los historiadores y los expertos en ética ya están luchando. Para la gente común, sin embargo, el impacto emocional podría ser el más fuerte. Estas armas alguna vez estuvieron dirigidas a hogares, escuelas y calles de la ciudad. Verlo renacer en la pantalla de una computadora, brillando en alta resolución 3D, es darse cuenta de que la tecnología puede hacer que los fantasmas vuelvan a caminar. Y los fantasmas no siempre se quedan callados. Consideren lo que esto significa más allá del laboratorio. Si la IA cuántica puede resucitar un arma maravillosa nazi con tanta precisión, ¿qué impide que reviva otros proyectos perdidos? Hay rumores de otros planos dispersos por los archivos, bombarderos de largo alcance, sistemas de entrega de productos químicos, incluso submarinos experimentales. Cada uno podría en teoría, ser reconstruido de la misma manera. Las implicaciones son globales y son inquietantes. Tenemos que hacer preguntas más profundas. ¿Quién controla los datos? ¿Quién decide qué es demasiado peligroso para traer de vuelta? ¿Y habrá alguna vez límites? ¿O la curiosidad siempre empujará los límites, sin importar el costo? Al final, la resurrección del arma maravillosa nazi BF2 se trata de más que de historia. Se trata de las elecciones que hacemos cuando tenemos el poder de reconstruir lo que otros destruyeron. Algunas cosas se perdieron por una razón. El hecho de que podamos traerlas de vuelta no significa que debamos hacerlo. Y sin embargo, no podemos negar la ironía. Sin el BB2, no habría No habría satélites orbitando la Tierra, ni alunizaje en 1969. La misma arma que una vez aterrorizó a los civiles, sentó las bases para los mayores logros de la humanidad. Porque la línea entre la guerra y la maravilla siempre ha sido más delgada de lo que pensamos. El legado del BF2, el espacio y la guerra. Aquí está la parte que hace que toda esta historia sea aún más complicada. El arma maravillosa nazi B2 nació en el terror, pero no terminó ahí. Su sombra se extendió mucho más allá de la guerra, dando forma tanto a la Guerra Fría como a la era espacial. Y ahí es donde las cosas se ponen verdaderamente paradójicas. Cuando Alemania colapsó en 1945, las potencias aliadas corrieron a arrebatar cohetes, piezas y los científicos que los construyeron. Los soviéticos llevaron el equipo hacia el este. Los estadounidenses lanzaron la Operación Paperclip, trayendo secretamente a ingenieros alemanes, muchos de ellos directamente vinculados al programa BEP-2, al ejército estadounidense. El principal de ellos fue Wernher von Braun, el cerebro del BEP-2. En lugar de ser juzgado, se convirtió en una figura destacada de la NASA. Sin él, es difícil imaginar que el programa Apolo llegara a la Luna. Los soviéticos tampoco se quedaron de brazos cruzados.
Su principal ingeniero de cohetes, Sergei Korolev, estudió los fragmentos capturados del BB-2 e incorporó ese conocimiento a sus diseños. El resultado fue el Sputnik, el primer satélite artificial, y finalmente el vuelo de Yuri Gagarin a la órbita. En otras palabras, la misma tecnología que una vez llovió sobre Londres y Amberes se convirtió en la columna vertebral del salto de la humanidad al espacio. El BB-2 también dio origen a la era de los misiles balísticos. Su ADN de diseño se alimentó directamente a los arsenales de armas nucleares de la Guerra Fría. Lo que comenzó como un arma maravillosa nazi se convirtió en el plano del terror intercontinental. Y esta vez, las apuestas eran mucho más altas que una sola manzana de la ciudad. Es por eso que la resurrección de la IA se siente tan perturbadora. No estamos mirando solo una reliquia del pasado. Estamos contemplando la base de dos futuros. Uno que nos dio la exploración espacial y otro que nos encadenó a décadas de miedo nuclear. Ambos futuros provienen del mismo plano. Ambos futuros están siendo reabiertos por una máquina que no conoce la diferencia entre la maravilla y el horror. Es un legado que nos obliga a preguntar: cuando traemos estos diseños de vuelta a la vida, ¿estamos reviviendo la historia o reescribiéndola? ¿Estamos aprendiendo del pasado o tentando a que se repita? Algunas cosas fueron enterradas por una razón, pero en un mundo donde las máquinas cuánticas pueden exhumar el pasado, nos enfrentamos a una elección. ¿Trataremos estas resurrecciones como advertencias o como invitaciones? Las decisiones correctas. La IA cuántica de Google recreó el plano del arma maravillosa nazi BB-2. Y los resultados son inquietantes porque lo que comenzó como bocetos polvorientos y prototipos a medio terminar, ahora existe como modelos digitales vivos, de una manera que sus creadores nunca imaginaron. Intentaron ocultar esto. Sin embargo, aquí está mirándonos desde pantallas brillantes. La tecnología no hace preguntas sobre moralidad. No le importa si el plano pertenece a un cohete que aterrorizó ciudades o a un ala volante que nunca vio combate. La IA simplemente llena los vacíos y nos entrega el resultado. La carga de la elección recae sobre nosotros. Algunas cosas fueron enterradas por una razón. Pero en una era donde las máquinas cuánticas pueden desenterrar el pasado, tenemos que decidir: ¿honraremos la historia o tentaremos a que se repita? Si la IA puede resucitar armas una vez enterradas en la historia, ¿deberíamos permitirlo? ¿O hay algunas puertas que es mejor dejar cerradas para siempre? Compartan sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.